Buenas tardes a los que no saludo. Continuamos hoy ya acercándonos al final de nuestra preciosa carta, la Epístola Universal de Santiago. Estamos en el capítulo 5 ya. Pero vamos a ver el versículo 12, solamente el versículo 12, para poder tomar un tramo más grande que nos está hablando acerca de la oración, ¿no? Que van a ser los versículos siguientes, que forman todo un compendio acerca de la oración. El título hoy es que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Si ya encontró Santiago capítulo 5, por favor, póngase en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así el versículo 12 de Santiago capítulo 5. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Veámoslo nuevamente. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Vamos a poner nuevamente en manos del Señor, nuestro Padre del cielo, este momento. Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en esta tarde. Queremos alabarte, Señor, por medio de las Escrituras. Queremos reconocer una vez más que tú eres el Dios del cielo y tierra, nuestro Dios de nuestra vida. Queremos conocer tu voluntad, queremos conocerte más, Señor, y que ilumines nuestras vidas, Señor, ilumine nuestro entendimiento, para poder captar las verdades de la palabra de Dios, ese libro que contiene toda la verdad del Señor. Ahí está la palabra de Dios. Háblanos a nuestros corazones para saber qué quieres hablar a nuestra amada iglesia. Abra nuestras mentes para convencernos, Señor, de tu voluntad. Danos un espíritu enseñable, Señor, dócil a tu Espíritu Santo, dócil a la palabra de Dios, y que podamos hacerlo por obra, que haya paz en nuestros corazones, refrigerio, consuelo y también exhortación en nuestras vidas. Bendícenos a todos los que estamos aquí, a los que nos están viendo por este medio. Bendice sus vidas, Señor, y trae salvación al que no la tiene. Te damos gracias, Señor, nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Sabemos que la mentira es habitual en nuestra sociedad, ¿verdad? Mienten los medios informativos, las noticias, mienten acerca muchas veces de lo que está sucediendo en el mundo. Hay anuncios engañosos en la televisión, que si usted se toma esta píldora mágica va a adelgazar un montón de libras, va a perder un montón de libras. Prometen medicamentos milagrosos que curarán toda enfermedad. Encontramos mentiras en las promesas de los políticos para obtener votos, y luego que están ya puestos ahí, no cumplen lo que prometieron. Se miente en el deporte, se miente en las artes, se miente en la escuela. Nuestra sociedad, mis hermanos, se construye sobre un armazón de mentiras. ¿Y por qué el mundo está lleno de mentiras? Porque la palabra de Dios le dice a Satanás que él es el Dios de este siglo, un Dios con minúscula. Es el Dios de este siglo, es el que gobierna actualmente la sociedad de este mundo, permitido por Dios. Debajo de Dios, que Dios es soberano, ¿no? Como dice Corintios 4:4, dice, el cual
el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo también le llamó al maligno el padre de mentira, en Juan 8:44. Satanás es la mayor influencia sobre los ideales, los pensamientos, las acciones, las esperanzas, las metas de los hombres que no están subordinados a Dios, los que no conocen a Dios, los que no se quieren sujetar a la voluntad de Dios. Él influye sobre las personas, sobre las naciones. Él ha engañado, está engañando y engañará a las naciones cuando venga el anticristo en persona. Por tanto, el que vivamos en un mundo de mentiras, mis hermanos, no nos debe sorprender. No te sorprendas, porque vivimos en un mundo lleno de mentiras, de engaño constante. Por eso tenemos que ir a las Escrituras y llenarnos de ella para no ser engañados. Tenemos que conocerlas. Y sabemos identificar que la humanidad no redimida, aquellos que no creen en Cristo Jesús, pues se consideran como hijos del padre de mentira, como lo dice Juan 8:44. Ellos son los hijos de ira. Ellos son los desobedientes, los que quieren hacer su propia voluntad, los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Y está regido esta sociedad por esta clase de gente. No nos debe sorprender, mis hermanos, la mentira que hay afuera. Y no debemos dejarnos engañar con respecto a la mentira. Eso está sucediendo hoy mismo. Los que mienten habitualmente por las redes sociales, por la televisión, por los medios, cualquiera que sea, mienten acerca de temas morales. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y parece que fuesen la mayoría, pero no son la mayoría. Las redes sociales lo hacen ver que son la mayoría, pero no es la mayoría. No te dejes llevar que es una supuesta mayoría. Piensa que lo que profesan ellos es la verdad. La verdad es la verdad y está en las Escrituras. Así lo piense un pequeño grupo de personas, mis hermanos, y vaya en contra de un aparentemente gran público o grandes personas. Y eso no significa que sea lo correcto. Dios solamente se deleita en la verdad, mis hermanos, no en las mentiras. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios 12:22. Dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Él se contenta con aquellos que promulgan su verdad, que hablan verdad, pero son abominación a aquellos que tienen labios mentirosos. Miren lo que nos dice Hebreos 6:18. Para que dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no miente. Es imposible que Dios mienta. Se estaría contradiciendo su propio carácter. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no miente, mis hermanos. Él aborrece la mentira. Dios es un Dios de verdad. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Él nunca mentirá. Por eso podemos esperar en sus promesas. Porque son en Él sí, son un amén. Se van a cumplir. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza en esta tierra. Que Él es fiel a su palabra. Es imposible porque Dios ha establecido su voluntad de no mentir nunca. Él es santo, Él es perfecto. Y no hay otro tan perfectamente fiable y veraz como nuestro Dios. Y así debemos ser los hijos de Dios. Debemos parecernos a nuestro Padre. Caminar en un camino de verdad. Que nuestra boca hable verdad. Que seamos un testimonio viviente para el mundo de que el cristiano habla verdad. Que el cristiano cuando dice sí, es sí. Cuando dice no, es no.
que los demás puedan confiar en ti, que tu misma familia pueda confiar en ti porque tú das testimonio que está dentro de ti el Espíritu Santo, que tus hermanos confíen en ti con lo que dices, con lo que profesas, a lo que te comprometes. ¿Por qué? Porque dentro de ti está el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de la verdad. ¿Qué nos dice el texto hoy de Santiago? Y antes de abordarlo voy a ver que miramos todos juntos lo que es el juramento en el Antiguo Testamento, esa tradición que ellos tenían, ese hábito. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, estamos ahí en Santiago 5:12, no juréis o no prometan, ¿no? Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Parece que este versículo 12 está fuera de contexto, porque está hablando anteriormente, está hablando sobre sufrimiento, sobre que tenemos que esperar en esa bendita esperanza del regreso del Señor Jesucristo, ¿no? Muchos les habían tomado su jornal del día, no le pagaban lo que estaban trabajando, y viene acá ahora esta exhortación de Santiago y parece que está fuera de contexto, pero no está fuera de contexto el sufrimiento, el juramento, tiene que ver con el sufrimiento. ¿Por qué? Porque si se ha sufrido, se ha pasado penas, es muy fácil decir cosas sin querer. Bajo la presión es muy fácil jurar rápidamente. ¿Cuántas veces has jurado a Dios en momentos difíciles? Ahora sí, Dios, ahora sí. Ahora sí lo voy a hacer. Eso está como el ebrio, ¿no? Esta es la última. Esta es la última. ¿Cuántas veces en modos de presión hacemos promesas a Dios cuando estamos en dificultades? Y quizás a ellos les sucedía esto. Recordemos cómo vimos la vida de Job, ¿no? Él decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, dice la palabra, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1, 21 y 22. Sabemos que Job no maldijo el día que nació. Job 3, 1, 26. Pero nunca maldijo a Dios. Nunca maldijo a Dios, ni pronunció un juramento necio. Tampoco le hizo promesas a Dios. Y uno de los propósitos, sabemos, en el sufrimiento es el perfeccionamiento de nuestro carácter. Dios perfecciona nuestro carácter en el sufrimiento. Pero a pesar de eso, y a pesar de lo que ya vimos, cómo la pasó Job, él nunca juró nada ante Dios. No maldijo a Dios. Él simplemente se quedó esperando. Tampoco es excusa, quiero decir con esto, que aunque estemos en malas condiciones de tribulación o en problemas, no nos es permitido hacer juramentos que no vamos a cumplir. Si Job lo pudo hacer, nosotros también. Pero también cabe la otra posibilidad. Si estamos en aprietos, quizás nuestra boca será ligera y vamos a decirle cosas a Dios que no vamos a cumplir. Y es mejor hacer un juramento o un voto a Dios y cumplirlo. Es algo muy serio. ¿Cómo era el pueblo judío con los juramentos, con el comprometerse? Bueno, la costumbre de hacer juramentos era una parte importante en la vida en los tiempos de los judíos, en aquel tiempo, en el siglo I con la iglesia. El pueblo judío había tenido una costumbre de hacer o confirmar sus palabras por medio de juramentos. El juramento era necesario en medio de ellos, porque había un hábito, un mal hábito, que era que mentían mucho. Y como estaban mintiendo mucho, pues ellos tenían que apoyar sus decisiones con un juramento, para que le creyesen. Mira hasta dónde llegaron. ¿Usted se imagina eso, que usted tenga que jurarle todo el tiempo a alguien para que le crea? Seguro, yo voy a estar ahí a las 5, mira, lo juro por mi madre. No lo hacemos, pero lo tenían que hacer. Dios mismo reguló la ley, la práctica del juramento. Dios mismo lo dijo y estableció que el juramento fuese hecho siempre en su nombre. Él dijo, si van a jurar, juren por mí, porque lo tienen que cumplir. Lo dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento.
Deuteronomio 6:13, ¿qué dice? A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Ahí está Dios legislando, Dios regulando esa ley. Si quebrantara esta ley o el juramento hecho en el nombre del Señor, será tomado como un traidor, ¿no? Como un profano casi, porque estaba yendo en contra del nombre de Dios. Si algún judío decía, por el nombre de Dios voy a prometer eso, y no lo prometía, era considerado como un profano. Había profanado el nombre de Dios. Había quebrantado directamente el tercer mandamiento, que es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en mano. No va a ser inocente, va a tener un castigo. Éxodo 27. También había una prohibición. Mira, aquí dice que ellos pueden poner el nombre de Dios para jurar, pero por otro lado también está el prohibir jurar falsamente. Dios les da el nombre para que juren, pero por otro lado dice: cuidado, no juren falsamente. Lo que juren en mi nombre lo tenéis que cumplir, ¿no? Mira lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento, en Levíticos 19:12, dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. No era permitido, era una ley de Dios. En caso de incumplir la palabra dada bajo el juramento, el que juraba por Dios se ponía bajo maldición, estaba ya maldito. Lo dice el mismo Señor ahí, en su ley. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo los judíos tenían como costumbre hacer juramentos dentro del pueblo judío, ¿no? Tú recordarás a Jacob, el nieto de Abraham, que exigió juramento de José, de su hijo, que llevaría sus restos a Canaán, ¿no? Josué. Lo vemos aquí en Génesis. Génesis capítulo 47, versículos 30 y 31. Dice: mas cuando duerma con mis padres, o sea, cuando muera, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Estaba pidiendo que jurase. Hay un hábito, hay una tradición. ¿Tú sabías que Jesús ante el concilio tuvo que jurar? Le pidieron sobre el juramento que dijera la verdad. Y vamos a ver aquí. Ya vamos al Nuevo Testamento. Mateo 6, 13, 15 dice: Mateo 26, 63, 64. Perdón. Dice: mas Jesús, estaba en el concilio, ¿no? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, ¿qué le dijo? Te conjuro o te ordeno por el Dios viviente que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Que nos digas si eres el Cristo, tú el Cristo, el Hijo de Dios. Espera, ni hidrato. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El sacerdote, el sumo sacerdote, le dijo: te conjuro, te ordeno, por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bajo juramento. Y el que dijo, obviamente, tú lo has dicho. Lo confirmó. Los apóstoles también siguieron esa enseñanza bíblica porque eran judíos. Y voy a tomar un ejemplo, hay muchísimos. Podemos quedarnos aquí toda la tarde, pero voy a ir con Romanos capítulo 1, versículo 9. Que nos habla, Pablo tenía deseos de visitar a Roma. Dice: porque testigo me es Dios. Ahí está jurando. Dios es mi testigo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Él estaba diciendo en pocas palabras: Dios sabe cuántas veces de día y de noche los llevo en mi oración. Él es a quien yo sirvo. Estaba poniendo a Dios primero como testigo.
También, ¿sabes que Dios mismo confirmó sus promesas jurando él mismo? Dios mismo juró sobre él. Porque los juramentos siempre se hacen por alguien superior. Pero Dios no tiene nadie superior arriba. Entonces tiene que jurar por él mismo. Vamos a abrir vuestras Biblias ahí. Hebreos capítulo 6. Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 13. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Dios mismo confirmó su promesa con juramento. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, o sea, él lo prometió, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Quién le prometió a quién? Dios a Abraham, no a nosotros, a Abraham, en su contexto. Muchas personas toman ese contexto para ellos mismos, ¿no? Es Abraham que le dijo un nombre específico. ¿Qué le prometió? Que lo bendecirá en abundancia, multiplicará grandemente, ¿no? Y si Dios le prometió, ¿lo cumplió? Claro que sí, lo cumplió. Él lo cumplió, juró por sí mismo. Vamos al texto, ahora sí. Hice esa pequeña introducción. Vamos al texto, capítulo 5 de Santiago, versículo 12. Vamos a ir palabra ahí por palabra. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Esa palabra, pero sobre todo, se puede traducir, pero ahora. Ha cambiado un poco de tema, pero está hilado porque va a hablar del juicio. Ahí antes, en los versículos anteriores, estaba hablando del juicio de Dios. Viene eso hilado. Se puede traducir así. Pero ahora, hermanos míos, está dirigiendo en un tono amable, de amor, de pastor. Dice, no juréis. Esa es la primera palabra, no juréis. Se puede traducir como cesad de jurar. Paren de jurar. Está diciendo eso. ¿Tenéis esa costumbre, judíos? Tienes que parar. Porque estáis pecando. Están prometiendo cosas a Dios. Y las aflicciones que tenéis ahora están llevando a que tú hables pronto tu boca y haces juramentos a Jehová nuestro Dios. Dice, cesen de jurar. Y vamos a ver que no es un completo jurar porque más adelante les explico. Dice, cesa de jurar. ¿Por qué dice el texto? Hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Aquí el propósito de por qué no se debe jurar es para que no caigan en el juicio, lo dice ahí, ¿no? Sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ellos no querían. Él, como el pastor de ellos, no quería que sus hermanos cayesen en condenación de Dios por jurar por el cielo, por la tierra, o otro juramento. Él quería que el sí fuera sí y el no fuera no. Santiago nos ha dicho en anteriores capítulos, mire el contexto, que estaba muy preocupado por el modo de hablar de sus hermanos, de los creyentes. Y lo que había en sus bocas manifestaba lo que había ¿dónde? En el corazón. Por eso Jesús también, concordante con Santiago, dice de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 2:74. Recuerda el contexto, estamos recordando lo que estudiamos. En el capítulo 2, versículo 12, dice Santiago, así hablad y así haced. O sea, lo que hablas, tienes que hacerlo. No digas una cosa y haces otra, porque así estás demostrando tu fe. Un hombre de doble ánimo. Si eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, lo que dices lo tienes que hacer, lo tienes que cumplir, ¿no? Así hablad, así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de Cristo, de la libertad, que es la ley de Cristo, la ley del amor, ¿no? Por lo que hablemos y como nos conducimos, nosotros vamos a tener que ser juzgados, ¿no?
También lo vimos en el capítulo 1, versículo 26, ya lo estudiamos. Si alguno se cree religioso entre vosotros, recordáis estas palabras, y no refrena su lengua, no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Algunos se creen muy religiosos, muy piadosos, pero no refrena su lengua. De nada le sirve ser piadoso, porque está mostrando con su lengua lo que hay en su corazón. Puede cantar, alabar, estudiar, traer la Biblia más grande bajo el brazo, pero si con su boca dice todo lo contrario, ¿de qué sirve ese falso testimonio? Si ves, en toda la carta, Santiago está cuidando el hablar del cristiano. No se está soltando a hablar como debe ser, pero debe ser del fondo del corazón. Porque podemos hablar muy bonito, mis hermanos, pero si el corazón no se ha redimido, no ha nacido nuevo, ¿de qué sirve? Seríamos hipócritas. ¿De qué sirve hablar bonito y el corazón está deshecho por el pecado? Dice, no juréis, o cesad de jurar o de prometer, le está diciendo a la iglesia, ¿no? Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. ¿Por qué está diciendo esto Santiago? Como ya os dije en el comienzo, el judío usaba mal las palabras. Como ya leímos en Levítico 19:12, te lo recuerdo, dice, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Jehová tu Dios, yo Jehová. Ellos pensaban que si juraban sin el nombre de Dios, ellos fueron inteligentes, ¿no? Entre comillas. Digo, bueno, si el Señor nos dice que usemos su nombre y que si usamos su nombre debemos cumplirla, pues quitemos el nombre de Dios. Y así juramos, y si no hago lo que prometí, pues empatados. No va a pasar nada. Y eso es lo que estaban ellos pensando. Si pongo el nombre de Dios, tengo que sí o sí obligado a cumplir ese juramento que hice. Pero si yo o esos judíos prometían algo en nombre de otras cosas, pues no estaban, entre comillas, obligados a hacer lo que dijeron con sus bocas, ¿no? Por eso juraban por el cielo, por la tierra, hasta por sus padres. Y ahí dice Santiago explícito, no juren por ningún otro juramento, ni por el cielo ni por la tierra. Ya los conocía, él conocía las tradiciones de los judíos, ¿no? Por eso, si ellos juraban por el cielo, por la tierra, por sus padres, sobre su cabeza, que lo vamos a ver ahora, por la ciudad de Jerusalén, y no lo cumplían, estos juramentos eran falsos, eran engañosos, eran evasivos para no cumplir sus tareas. Y ese tipo de juramentos es el que condena Santiago en la carta. Que no debemos jurar por cualquier cosa, ¿no? Porque ya está demostrando nuestro corazón. ¿Bien? Por ahí alguien decía, voy a hacer esto y lo juro por mi abuelo. Para que me entiendas. ¿De qué sirve? Santiago enseñaba que el cristiano no debe jurar a la ligera, ya que debe caracterizarse por hablar siempre la verdad, tal como lo había enseñado el Señor Jesucristo. Vamos a ver este pasaje que es muy diciente, que es del Sermón del Monte. Santiago siempre trae a la carta trozos del Sermón del Monte, trae a la carta de Santiago, de su carta, trae también muchos proverbios, como ya hemos visto y hemos estudiado. Vamos a abrir vuestras Biblias en Mateo 5, 34, 37. Mira cómo Jesucristo, siendo judío, conoce las costumbres de los judíos y les da un aviso. Les exhorta. ¿Qué va a decir el Señor Jesucristo? Son las mismas palabras que está repitiendo Santiago aquí en este versículo acerca del Sermón del Monte, el sermón que dio el Señor Jesucristo. Él se apoya en esas palabras para volverlo a decir. Mateo 5, 34, 37 dice, está hablando el Señor Jesucristo, dice, pero yo os digo, ¿qué dice? No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey.
ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Si te sales de tu promesa del sí o del no, estás a medias tintas, eso proviene del padre de la mentira. Medias tintas no podemos ser. Si estás en medias tintas, eres muy amigo del maligno. Bien, es una promesa falsa. Mira que ellos estaban diciendo, juro por el cielo, pero no se dan cuenta que es el trono de Dios. Juro por la tierra, pero es el estrado de sus pies. Pero juro por Jerusalén, pero es la ciudad del gran rey. Porque todo cuanto está debajo del cielo es del Señor. Ni juro por tus cabezas, porque no sabes ni aún si podrás mantener tus cabellos. Dice que tu hablar sea sí, sí o no, no. Ellos declaraban muchas veces y tenían que tener cuidado de simplemente decir, vamos a quitar el nombre de Dios y ahora voy a jurar por el cielo. Y Jesús le hace la aclaración. Recuerda que Santiago está escrito primero que los evangelios. Y Jesús aclara más aquí. ¿Por qué no deberían jurar? Aunque Santiago ya lo está diciendo, no tan explícito, pero está inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Jesús enseñó que es imposible evitar a Dios en los juramentos. Le pongas el nombre de Dios, le pongas el cielo, la tierra, Jerusalén, mi cabeza, mi familia, no puedes escaparte. Enseñó que es inevitable quitar a Dios en sus juramentos. ¿Por qué? Porque el cielo, ya lo dijimos, es su trono, la tierra es su estrado de sus pies, Jerusalén, la gran ciudad del gran rey, y jurar sobre su cabeza de qué servirá. No puedes saber si se pierden tus cabellos, y en ese tiempo no podía hacer otra cosa más. Hermanos, ¿a qué nos lleva todo esto? De que tenemos que tener un verdadero carácter cristiano. Esto nos está hablando de integridad en todos los aspectos de nuestra vida. Lo que dices tienes que cumplirlo. Un juramento era una promesa para hacer algo o no hacer algo, ¿no? Alguna de las dos, por eso sí, sí o no, no. Invocando a Dios como testigo, como el único que podía juzgar la persona si rompía la promesa en el nombre de Dios. Era simplemente Dios, ¿no? Era común que la gente hiciera juramentos con el fin de aumentar su seriedad y veracidad. Pero eso ahora no lo podemos hacer, porque cuando tú prometes algo o te hacen prometer es porque ya están dudando que tú lo vas a cumplir. ¿Entiendes? A veces juraban por algo menor, como ya lo vimos, pero era una promesa engañosa, falsa, porque todo incluía a Dios. Aquí cabe la pregunta, ¿Santiago está prohibiendo hacer juramentos? ¿Sí y no? ¿Está prohibiendo que lo hagas en el nombre de Dios y que no lo cumplas? ¿Está prohibiendo que lo hagas en el nombre del cielo y de la tierra, sabiendo que Dios está ahí, que es el dueño de todo? Pero no lo está haciendo, mis hermanos, tampoco. La Biblia no prohíbe hacer juramentos si lo haces y lo vas a cumplir. Imagínate el juramento que tienes que hacer en una corte legal. Dicen, pon la mano aquí encima de la Biblia. No, la Biblia me dice que no debo jurar. El pastor dijo eso. ¿No? No, sí. Hay leyes en que tienes que poner la mano encima de la Biblia para decir, juro que voy a decir toda la verdad y nada más que la verdad. Hay leyes que estipulan eso. Es el cómo jurar. ¿Cómo será el juramento de un militar para ser leal a su patria? Tiene que jurar. Con su vida, de que va a ser fiel a su patria, un militar, ¿no? ¿Cómo va a hacer alguien cuando se va a casar? ¿Va a cruzar los dedos? En las buenas y en las malas. Mira. Que eso lo que hacían los judíos era un poco algo así, ¿no? Juro ante el cielo y la tierra. Pero era cruzar los dedos porque sabían que lo iban a hacer. Es un compromiso. Ahí cuando tú te casaste, hiciste un compromiso. Juraste ante un juez. Juraste que lo ibas a cumplir. Lo estás cumpliendo. La Biblia no prohíbe jurar, mis hermanos. Solamente el hacer juramentos que llevan decepción, falta de sabiduría, por hacerlo deprisa, dichos a la ligera.
el único que puede jurar y prometer exactamente todo es Dios. Pero nosotros debemos tener cuidado en jurar, en prometer cosas, porque aún estamos en esta carne. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Los que no debemos jurar somos nosotros, porque no controlamos nuestras circunstancias. Lo que nos rodea pueden cambiar las circunstancias externas y nos pueden llevar a faltar a esa promesa que le hemos dicho a Dios o a otras personas. Tampoco podemos controlar muy bien nuestras emociones, nuestras intenciones. Tenemos que tener cuidado con esos juramentos. Pero aquí viene una instrucción en el versículo 12. Vamos a ir de nuevo. Recordémoslo, hay que recordarlo nuevamente. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. ¿Bien? Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Para qué? Para no caer en condenación. ¿Qué está diciendo aquí? Como ya lo vimos, Santiago está repitiendo las palabras del Sermón del Monte que acabamos de leer del Señor Jesucristo, ¿no? Como los juramentos eran parte integral de sus vidas cotidianas, de la cultura judía, los creyentes judíos trajeron esa práctica a la iglesia. Por eso la vuelve a traer Santiago, para depurarla, para entenderla. Decir juramentos es algo, está diciendo al final que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. No es necesario que jures, está diciendo Santiago. Mira, cómo está trayendo algo del Antiguo Testamento, un hábito cultural, algo que los identificaba culturalmente, y lo pone para la iglesia. ¿Qué le dice? Que tú sí sea sí y tú no sea no. No es necesario que jures. Ten una vida recta. Ten una vida honesta ante Dios, ante tus hermanos. Que tus hermanos te crean con tu forma de vivir. No tienes que estar jurando todo el tiempo para que te crean. Solo ponte ahí, instálate en la verdad siempre. Qué bonito es confiar en un hermano, ¿verdad? Que tú le puedes dejar una tarea y va a decir que sí y lo va a hacer. Porque crees en la integridad de esa persona. Un cristiano debe ser íntegro en sus acciones, en lo que habla. Su hablar debe ser sincero porque expresa lo que hay en su corazón. Y es un corazón regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Su vida debe mostrar integridad y credibilidad. Esa es la aplicación del juramento a nuestras vidas, a la iglesia. Que no hagamos juramentos a los hermanos. Vivamos el Evangelio. Vivamos en la verdad. Que tu fe expresada en Cristo Jesús te haga una nueva criatura, y esa nueva criatura, tus hermanos deben esperar una persona honesta, íntegra. ¿Por qué? Porque tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Y eso lo dice Colosenses 3:9. Mira, Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos. Ya ese hombre viejo ya lo tenemos. Si tú ya eras mentiroso, Pablo dice, el que era mentiroso ya deje de mentir, el que robaba, deja de robar. Es el viejo hombre. Ya somos hechos nuevas criaturas. No solo una parte, no solo un 90%. Hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Santiago pide una forma de hablar honrada, sencilla, sincera, porque los cristianos han de ser de una sola pieza. Si dice sí, que sea sí. Y si dice no, que sea no. Y tampoco debemos jurar falsamente para engañar a las personas. Prometer, un cristiano no debe prometer, sí, yo te voy a hacer esto, sí, yo lo voy a hacer. Y se olvidó, no lo hizo. Hay que tener cuidado con eso. Aunque no se puede decir, pero bueno, estamos en la carne. Quizás hay personas que prometen eso sabiendo que no lo van a cumplir. Por callar a la persona, por salir del paso. Debemos recordar, como se observó antes, que ni Jesús ni Santiago prohibieron jurar bajo circunstancias especiales. Pero sí en circunstancias normales son innecesarias los juramentos. El día a día es innecesario.
Debemos creer en la palabra del hermano, sin poner a Dios por encima de eso. Porque estaríamos diciendo que no estamos creyendo en Él. Los creyentes deben ser reconocidos como personas que cumplen su palabra en cualquier área de su vida, en cualquier área. Y aquí comenzamos a aplicarlo más. En tu trabajo. Tú dijiste que 2 semanas iba a cumplir tu trabajo y llevas 2 meses. ¿Qué testimonio cristiano le estás dando a la persona que te contrató? Que quizás no sabes que tú eras cristiano, pero luego se entera y dice, mira, y blasfemamos el nombre, que otro blasfeme el nombre de Cristo. Mis hermanos, aquí se trata, es como la policía. La policía, un policía hace algo malo afuera y no es el policía, es toda la policía. No, toda la policía es mala. Porque alguien obró mal. Así es con el cristianismo. Alguien obra mal. Alguien prometió en un tiempo específico trabajar, hacer el trabajo de una persona que lo necesita y no lo hace, está dejando mal el testimonio de Cristo en su vida. Ni siquiera es él mismo, el ser cristiano, el mismo Cristo. Debemos actuar según lo que decimos, mis hermanos. Si nos comprometimos a hacer un trabajo, hacedlo. Es tu testimonio, es el testimonio de Cristo. En tu familia, padres, ¿cuántas veces le dices a tus hijos y les prometes? Si te va bien en el cole, nos vamos de paseo, y tu hijo ya tiene 40 años. Y nada que vas al paseo. Si le dijiste a tu hijo, le tienes que comprometer, porque ellos están aprendiendo de ti. Si te comprometiste a pagar una cosa, bueno, aquí no sucede, pero en otros países sí, y van a volver a tu puerta a cobrarte. Y le dices al hijo, dile que yo no estoy. Y abre la puerta al hijo y dice, mi mamá dice que no está. ¿Cómo le vas a enseñar a tu hijo? ¿Cómo le vas a enseñar? Si tú sí, no es sí, ni tú no es no. Medios, ahí está el mal metido. No te comprometes. En tu familia, entre esposos. Estará en las buenas y en las malas. Pero si alguien está en las malas, puede ser emocionalmente, físicamente, lo que sea, pues dice, bueno, esto es un desastre. Este matrimonio es un desastre, no es un desastre. Te comprometiste a estar ahí en las buenas y en las malas. En las malas tuyas y en las malas del otro. No mires solo el malo del otro o de la otra, ¿no? Esta no hace, este no hace, no, y yo sí. No. Ponte del otro lado. Porque los dos son seres humanos. Los dos están aún en este cuerpo. Y pecamos. Pero en las buenas y en las malas. Ahí está. En la salud o en la enfermedad. Ahí está nuestro compromiso como cristianos. Con el esposo, con la familia, con los hijos. En la comunidad del cuerpo de Cristo. ¿Te comprometiste a hacer algo? Cúmplelo. Porque una cosa que digas y no la cumples, estás afectando a todo el cuerpo. Mira, eso lo dice claramente Efesios, vamos a Efesios 4:25. Mira tan claro que es la palabra de Dios. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Estaba hablando en un ambiente de iglesia. Porque somos miembros los unos de los otros. Te voy a poner un ejemplo bien claro. Digo, yo voy a predicar el miércoles. Y por dentro, esta gente sabe que yo no voy a ir. Y vengo aquí y vosotros venís y yo no digo nada. Afecté toda una comunidad. Porque no me mantuve en el sí. Tú afectas una comunidad cuando quieres prestar un servicio. Cuando dices sí o no, estás afectando toda una comunidad. Porque quizás eras pieza clave en hacer algo. Y esa falta de hacer se acumuló, casi siempre se acumula en el pastor. Que lo tiene que hacer. O en otros hermanos a última hora. Porque se le dejó algo. Y aquí vemos lo difícil, y aquí hablo para los pastores que me están escuchando por la internet. Lo difícil no es delegar. Hay pastores que no delegan, por eso están sufriendo haciendo todo.
Lo difícil es delegar a alguien y que esa persona diga sí, sí. O no, no. Pero cuando dicen sí, sí, y es más o menos, es difícil. Es bien difícil. Porque no sabes si confiar o no. Le confías un trabajo a alguien para que lo saque adelante. Y te dice, sí, 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 yo ayudo a la iglesia. Y al final, no lo hace. ¿Y eso qué hace? Atrasar la obra. Atrasa la obra. Las personas que dijeron sí, sí, y se marcharon. Como Pablo dice que muchos de sus colaboradores que hicieron, lo dejaron. ¿Qué lo dejaron? En la obra de Dios. Habla 2 Timoteo 4:10, por favor. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Aquí Pablo está dando instrucciones personales a Timoteo, cómo debe conducirse. Pero le cuenta algo, dice, pues Demas, versículo 10, ¿estamos ahí? Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica, Crescente, se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Si leemos el contexto de Timoteo y lo que está hablando Pablo, irse aquí al mundo no es que Demas perdió la salvación, no es que Demas renegó de Cristo. Si vemos el contexto, es que Demas ha dejado a Pablo porque se fue con su familia. Porque prefirió la familia, su bienestar, quizás el negocio, que hacer la obra con Pablo. Esos están en el mundo también, mis hermanos. Le faltó a una promesa, ¿a quién? A Pablo, a la obra de Dios. Si tú ves, y te dejo eso de tarea, no está diciendo que se fue al mundo y que se perdió y que renegó de Jesús, no. Se fue a hacer sus cosas por encima de las cosas de Dios. Y se marchó y lo dejó. Eso lo podemos aplicar en la iglesia, mis hermanos. Que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Para que todos podamos ser iglesia. Para que todos, unánimes como cuerpo de Cristo, como lo dice Pablo en Efesios aquí, somos miembros los unos de los otros. Somos uno solo. Y que esas decisiones mal tomadas, o a la ligera, o sin compromiso, o después de haber hecho ese compromiso, no le pones la debida importancia, afectará al cuerpo de Cristo. Mucho. ¿Bien? Mis hermanos, debemos hablar en cada situación de nuestras vidas para que brille la verdad en nuestras bocas. Y la motivación aquí de Santiago es para que no caigas en condenación. Voy a explicar esto rápido. Para que no caigamos en juicio. Pero si somos creyentes no vamos a caer en juicio. En un juicio condenatorio, ¿para qué? Para perdición. Porque nosotros ya somos salvos en Cristo Jesús. No hay condenación para aquellos que andan en Cristo Jesús. Para los creyentes, lo que nos espera es el tribunal de Cristo. ¿No? Ese tribunal de Cristo que lo va a hacer ¿quién? El mismo Cristo. Y lo va a juzgar en amor. Pero nos va a juzgar todo lo que hemos hecho. Mira, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, nosotros, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Va a ser una retribución, van a hacer premios o no, pero no está diciendo que aquí es algo para condenación. No, nosotros decidimos esa condenación ¿dónde? Aquí, confesando a Jesucristo. Ahora, ¿quiénes se pueden condenar entonces ahí? Pues obviamente los que no conocen al Señor Jesucristo, ¿no? Y él le decía por ejemplo, a los fariseos, les decía, pero yo os digo que los hombres tendrán que dar cuenta en el día del juicio de cada palabra descuidada que han dicho, dice el Señor,
porque vuestras palabras seréis absueltos y por vuestras palabras seréis condenados. Mateos 12, 36 y 37. ¿No? Le dice a los fariseos que no estaban creyendo que él era el Hijo de Dios. Hermanos, última aplicación. La exhortación de Santiago debería servir de reflexión para nuestras vidas, para la credibilidad del cristiano en el mundo. Debe ser intachable. Que tus compañeros de trabajo tengan referencias que tú eres un hombre de Dios, que eres una mujer de Dios. En la universidad, en el colegio, tú seas un niño, una niña de Dios, por lo que dices y por lo que haces. Lo que importa es que el mundo no dude de la palabra de un cristiano, porque la experiencia que tienen ellos con Dios es nula, pero la pueden tener a través de ti. Pueden conocer al Señor a través de ti. La sociedad actual le faltan valores, referencias, no hay moral, y ellos necesitan vidas transformadas, verdaderos hijos de luz, como Dios es luz. Esa luz en las tinieblas. Y una garantía de que ellos digan, mira, se puede estar en este mundo y no mentir. Se puede estar en el trabajo y no hacer negocios por debajo. Se puede hacerlo. Mira, Él no se dio a eso. Ese es testimonio. Los cristianos no necesitamos jurar porque tenemos ya un espíritu, el Espíritu Santo habitando en nosotros, que es íntegro y que nos ayuda a orar en integridad. Que cuando yo digo sí, es sí, y cuando digo es no, es no. El cristiano no anda con vueltas, con cosas transversales, ¿no? Ni atajos, ni yo no sé si pueda, ¿no? El tiempo, medias tintas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Es sí o no? El cristiano no es aquel que vive transparentemente a la vista de los demás, sean creyentes o incrédulos. No importa, tiene que ser un hombre de Dios. El cristiano es quien mejor que nadie puede hacer o decir cuándo siente que sí y cuándo siente decir que no. Porque se deja guiar por qué? Por la Escritura. Y muchas veces tenemos que decir sí en contra de nuestros sentimientos, en contra de nuestra pereza espiritual, en contra de lo que no nos gusta. Si la palabra te dice hazlo, ¿qué tienes que hacer? Hacerlo. Aunque nos guste, y eso es tomar la cruz y morir así mismo. Lo que caracteriza a un cristiano, mis hermanos, es el cumplimiento de su palabra. El cristiano es reconocido por sus palabras dignas de confianza. Qué lindo es eso, mi hermano. Cultivar eso, que te crean lo que dices. Que te crean como hombre y mujer de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto finalmente? Pues arrepentirnos aquellos que hemos dicho o hemos jurado algo y no lo hemos cumplido. Debemos arrepentir ante Dios, porque hemos pecado contra Dios y contra nuestros hermanos con nuestras palabras. Dijimos que íbamos a hacer algo y no lo hicimos. Y prometer esforzarnos con todos nuestros esfuerzos significa más allá de las fuerzas, de cumplir lo que hemos dicho y a lo que nos hemos comprometido. Todos aquí somos voluntarios, pero voluntarios esclavos de Jesucristo. Todos tenemos el mismo compromiso, desde el último que se sienta en la banca y el pastor. Todos tenemos el mismo compromiso. La iglesia no es solo el pastor. El que debe tener compromiso, el que debe llegar temprano, el que debe predicar, el que siempre debe estar ahí. Tú eres la iglesia. Es tan importante y es tan falta de compromiso que un pastor no llegue a predicar porque no quiere. Es igual o tanto como un cristiano faltar a la congregación. No sé por qué los cristianos ven más falta en el pastor que no viene el domingo a predicar que un hermano no venir a congregarse. Si todos somos iglesia, somos un solo cuerpo. Es igual de grave, mis hermanos. Pero lo que hace la iglesia es mirar siempre al pastor. Que él tiene más compromiso, que él tiene más.
Todos tenemos igual compromiso, todos somos voluntarios, pero esclavos de Cristo, sometidos al Dios soberano. ¿Bien? Y todos dijimos una promesa: sí, acepto, sí, te recibo, yo soy tuyo, Señor. ¿Eso fue una promesa? Yo soy tuyo, mi vida ya no me pertenece, es tuya, Señor. Cuidado con eso. Yo le dije sí al Señor, ¿tú le dijiste sí al Señor? Pues cúmplele. ¿Le dijiste sí al Señor? ¡Cúmplele! Le dijiste sí, quiero que seas mi Salvador. Pues ahora no te perteneces. Ni tu tiempo, tus finanzas, tu pensamiento, tu boca, tu cuerpo, ya no te pertenece. Te pertenece a Dios. De la gloria, al Dios Todopoderoso. También debemos pedir perdón. Ya debemos arrepentirnos, pero pedir perdón. Las veces que hemos faltado a nuestra palabra. Debes quizás pedirle perdón a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a los hermanos, no sé, a tu familia, etcétera, no sé. El Espíritu Santo te dirá cuál. ¿A qué personas puntualmente le he fallado en mi palabra y debo ir a pedirle perdón? Pues pídele al Espíritu Santo para que te guíe. Amén. Vamos a orar. Pongámonos.